Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Carol González, Paula Niño y Santiago Cuervo. El tema que elegimos a exponer es el psicoanálisis y la educación. Para iniciar, ¿qué es el psicoanálisis? En su esencia, es una disciplina científica que estudia, investiga y describe el alma humana. Cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. Todo esto en sus aspectos normales o sanos, aunque también estudia cómo se enferma y cómo se cura. Podríamos decir entonces que se trata de explorar el alma humana. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, definió al psicoanálisis desde 3 puntos de vista. El primero, un método para explorar los procesos mentales inconscientes. El segundo, una técnica para tratar las enfermedades psíquicas. Y el tercero, un cuerpo de teorías derivadas de la aplicación de los 2 puntos anteriores. El progreso de la investigación y la acumulación de conocimientos psicoanalíticos no solo permiten acceder al saber de trastornos mentales, sino también a la comprensión de ciertos aspectos de patologías sociales, en general a diversos tópicos de la cultura, como lo son el arte, el cine, la literatura y la educación, aspecto con el que lo relacionaremos, entre otros. Referimos en base a Sigmund Freud la educación en 3 momentos. Quise iniciar con una frase del padre del psicoanálisis, quien es Sigmund Freud. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me resultó fácil. Pese a que no todo el mundo lo conoce, ha hecho bastantes cosas por la humanidad, trabajando con la neurosis, utilizando la hipnosis y el método catártico para las terapias mentales. Una de las relaciones que hizo fue una pedagogía esclarecida previene la neurosis. El psicoanálisis ha descubierto los deseos, formaciones de pensamiento y procesos de desarrollo de la niñez. Tener empatía con el alma infantil da condición para ser un educador. Sigmund Freud definía a un niño como perverso polimorfo. Entonces, quien lo comprendía se podía decir que podría ser un educador. También Sigmund Freud nos decía que nosotros los adultos no comprendíamos a los niños porque hemos dejado de comprender nuestra propia infancia. Solo puede ser educador quien es capaz de compenetrarse por empatía con el alma infantil. Ser educador significa más que todo saber amar y comprender la influencia de la proyección sobre los alumnos. Y cuando los educadores se hayan familiarizado con los resultados del psicoanálisis, hallarán más fácil reconciliarse con ciertas fases del desarrollo infantil. Quise dar como ejemplo, por decir, un estudiante que un momento a otro pues bajó su rendimiento académico y lo más probable es que sea pues porque sufre de maltrato intrafamiliar. El educador debe intervenir de manera positiva y no oprimirlo. Lo ideal es comprenderlo, entender su situación con el fin de prevenir una neurosis, que es decir, un estrés, una preocupación para el aprendizaje del niño. Segundo momento, un pedagogo puede estar esclarecido si se psicoanaliza. En este segundo momento, el campo de la educación no sería propio del psicoanálisis. Allí puede aplicarse pero no desplegarse en su especificidad. Cuando el pedagogo ha aprendido el análisis en su propia persona, habilitándose para aplicarlo en apoyo de su trabajo, es acertado concederle el derecho de practicar el análisis. Pero ya no se trata del niño ni de la pedagogía, sino de la posición del pedagogo. Si éste se psicoanaliza, es decir, aprende el análisis por experiencia propia, aprende psicoanálisis así no hubiera sido ese uno de los objetivos de su emprendimiento. Entonces, si lo puede aplicar en apoyo de su trabajo, ¿significa que también se habilita para aplicarlo en los estudiantes? Sí, pero como un recurso que lo auxilie, más no que lo determine. Es decir, la pedagogía puede utilizar el psicoanálisis del niño como medio auxiliar, mas no principal. El psicoanálisis no es apto para reemplazar la pedagogía.
porque no es lo mismo el niño estudiante que el niño analizante. El psicoanálisis de un niño no se determina en la escuela. Bueno, como tercero, vamos a hablar sobre la neurosis y aprendizaje. Esta neurosis, también denominado neuroticismo, significa permanecer en un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo. Las personas que sufren de este trastorno suelen ser como más deprimidas o suelen tener diferentes sentimientos, por ejemplo, de culpa, de pronto de ira o ansiedad. En esta parte va a dar tres argumentos. El primero dice, el neurótico vive más de sus propias fantasías, por lo tanto, el funcionamiento mental no solo está alterado, sino que le impide aprender. Esta frase quiere decir que el histérico no sabrá encontrar otros objetos a los correspondientes del complejo Édipo. Este complejo se refiere a unos sentimientos o emociones infantiles caracterizados por los deseos amorosos u hostiles de los progenitores. Luego está el neurótico obsesivo. Este se limita al mundo de sus sentimientos sádico-anales y, fijado a estas etapas, retiene sin poder realmente elaborar el aprendizaje y con ello producir o crear. Luego, como punto 2, el fenómeno que se puede detectar en sujetos obsesivos es aquel que se refiere al deseo del control del mundo de los objetos. Ese deseo puede ser relacionado o tal vez vivido en la tendencia a conocer todo para controlarlo. Uno de los posibles temores es aquel que se refiere al tiempo. El sujeto siente que no le alcanza el tiempo para aprender, para estudiar todo lo suficiente que él piensa. Para cumplir con las exigencias de sí mismo o con el programa propuesto, es ese temor o ansiedad. El sujeto no puede aprender ni repartir o distribuir su programa y su tiempo. También se puede establecer como un círculo vicioso o simplemente un bloqueo, y con ello también una anulación en el proceso de aprendizaje del sujeto. Y por último, en el punto 3, las motivaciones que intervienen en el aprendizaje, estas pueden ser de varios órdenes, unas conscientes, otras inconscientes, unas provenientes del mundo interno y otras del externo, unas motivadas por los impulsos y fantasías y otras por la necesidad de la adaptación a la realidad. Todas estas motivaciones tienen que ver con la identificación proyectiva, o sea, a que nos movemos, nos motivamos, nos interesamos en aprender de acuerdo con la identificación que interiormente están funcionando, y también a su mecanismo de proyección, en el que tal vez el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos. Con esto, el sujeto o individuo se esfuerza por expresarse en actos para establecer contacto con los objetos. Cualquiera de ellos puede inducir o una inhibición motriz, tal vez social o intelectual, en el aprendizaje de los deseos, o las fantasías, o los impulsos, con tal vez tendencias a crear. Si estos sujetos son rechazados, obstaculizan la función de prueba del juicio de realidad e impiden el pensamiento diferenciado y bloquean la capacidad del yo de ingresar o integrar sus experiencias y por lo tanto de aprender. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la atención.